En esta demostración veremos cómo WinShuttle nos permite crear queries para extraer datos de forma rápida y sencilla desde SAP a distintos formatos, incluidos XML, Access, SQL Server y, por supuesto, Excel. Concretamente, el escenario que veremos es una query para extraer documentos financieros de SAP, en el que definiremos la consulta, asignaremos los campos a Excel, resultando en una plantilla que nos servirá para realizar consultas con distintos parámetros todas las veces que queramos. Nuestro primer paso será elegir el módulo Query, seleccionar qué tipo de consulta queremos crear e iniciar el diseño. En este caso estamos diseñando una consulta desde las tablas. También tenemos la opción de seleccionar una consulta a partir de un infoset, de una base de datos lógica de SAP o desde una grabación en SAP. Pero en este caso seleccionaremos desde una tabla y finalmente le daremos al botón de crear script. Lo primero que veremos es el área donde podemos construir la query y a la derecha un panel de control que nos permitirá o bien buscar la tabla, en el caso de conocer el nombre, navegar por el diccionario de datos o también ir visionando el texto de la query. En este caso vamos a elegir dos tablas financieras. Nuestro escenario es extraer documentos financieros, así que mi primer paso va a ser elegir la tabla BKPF, que es la más común de documentos financieros en SAP, y la agregamos al área de construcción de la query. Ahora, si yo quiero encontrar otra tabla, puedo ir al diccionario de datos, que me muestra todas las tablas de SAP ordenadas por cada módulo. Podría ir al módulo de FI o también tengo la opción de buscar por código de transacción. En este caso vamos a agregar la tabla BSEC y cada vez que agregamos una tabla, WinShuttle automáticamente nos la une con la tabla anterior por cualquier campo clave que tenga en común. Una vez seleccionadas las tablas que queremos agregar, el siguiente paso va a ser definir qué campos queremos que aparezcan en nuestro reporte. Para hacer eso, vamos a ir primero a la primera tabla, a la BKPF, y voy a inspeccionarla, es decir, traer una interfaz más amigable para poder buscar los campos que yo quiero agregar a la consulta. Aparece el listado de campos y a la izquierda aparecen dos columnas que me permiten definir si cada campo va a ser un campo de extracción o si además va a ser un campo de filtrado. En este caso yo quiero que aparezca el campo sociedad, que aparezca el número del documento, el año fiscal, el tipo de documento, y de esos cuatro campos lo que quiero es que tanto el campo sociedad como el número de documento y el año fiscal sean campos por los que yo pueda filtrar en el momento de ejecutar la query. Voy a agregarle algún campo más, a lo mejor la fecha de contabilización, el usuario que creó el registro, me interesa también la moneda, y con eso tenemos todos los campos de esta primera tabla. A continuación haremos lo mismo para la otra tabla, la tabla BSEC, y aquí seleccionaremos otra serie de campos. Una vez que hemos definido los campos que queremos que aparezcan en el reporte, el siguiente paso sería definir los criterios de filtrado. Recordemos que he seleccionado cuatro campos por los que yo puedo poder filtrar. Ahora el siguiente paso sería ajustar esos criterios. En esta pantalla podremos ajustar los criterios de selección y podremos decidir, por ejemplo, si cada criterio va a ser un campo individual o si queremos establecer un rango de fechas, por ejemplo. En este caso, la fecha contable yo quiero que me permita seleccionar un rango. Lo mismo con la sociedad. Así que voy a elegir el operador between y eso me permitiría poder elegir un rango de sociedades. Tengo más operadores a mi disposición, pues por ejemplo mayor de, menor de, o también podría apuntar a una lista. No tiene por qué ser un rango de sociedades, sino que podría ser una lista con valores salteados. Una vez hecho eso, estamos en condiciones de hacer una extracción de prueba y podremos hacerlo si rellenamos ciertos valores dentro de cada criterio. En este caso voy a sacar
los documentos de estas sociedades que se hayan creado desde el inicio del año hasta la fecha de hoy. Y ahora voy a lanzar esa vista previa, que lo que hace es ofrecer una selección reducida de todos los valores que existen en SAP con esos criterios. Ahí vemos que efectivamente la query está bien construida, nos devuelve valores, podemos verificar que los campos son todos los que queremos, así que en este punto estaríamos en condiciones de grabar y ejecutar esta query. Antes de hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es asignar esos campos a las distintas columnas de Excel. Esto se puede hacer de uno en uno, haciendo clic y arrastrando hasta abajo, o también tenemos la opción de hacer un automap. También tenemos la opción de añadir transformaciones, es decir, agregar fórmulas de Excel a cada campo por si necesitamos transformar los valores, ya bien sea con fórmulas, sea mediante lookups o cualquier otro tipo de fórmula de Excel. Es decir, las fórmulas de Excel no tenemos por qué mantenerlas en la plantilla Excel, sino que se pueden mantener de forma fija dentro de esta pantalla. Y finalmente ejecutaremos, lo cual se hace desde esta pestaña en la que iremos al botón de ejecutar. Primero guardaremos las plantillas y ahora lanzaremos la query. Y así es como valida WinShuttle que los permisos del usuario se están respetando. Mediante WinShuttle yo no tendré acceso a bajar datos a los que normalmente no tendría acceso. Finalmente nos devuelve el resultado y en la primera columna veremos un log en el que podremos ver el número de registros, 8213, la fecha y hora de la ejecución y el tiempo de la ejecución. En este caso tardó 21 segundos en extraer este número de registros, 8213. Con esto concluimos el vídeo. Hemos visto cómo podemos crear una query, definirla, asignarla a las distintas columnas de Excel y finalmente cómo podremos ejecutarla para hacer esa extracción de resultados, ya sea con unos criterios de filtrado u otros.